La Isla del Diablo era una pequeña colonia penitenciaria francesa formada realmente por varios pequeños islotes. Estaba localizada cerca de la costa de la Guyana Francesa, en Sudamérica, y se enviaba a esta prisión a los peores criminales de la época. Los presos se repartían entre las islas dependiendo del tipo de crimen que cometían o lo peligroso que eran. En los últimos años de su existencia, muchos disidentes fueron llevados a la Isla del Diablo por traición. La isla principal se le conocía como la Gran Roca y tenía unos 137.000 metros cuadrados. Muchos presos que sobrevivieron su estancia en la isla la describían como una muerte en vida y la guillotina seca. Tal era la dureza de la colonia penitenciaria que el 40% de los que llegaban morían el primer año. Solo los más duros o los que acataban las normas con exactitud tenían una oportunidad de sobrevivir. La cárcel estuvo en activo desde 1852 a 1946. En este video conoceremos más detalles de la Isla del Diablo, la cárcel más terrorífica en medio del paraíso sudamericano. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Era una sede más del sistema de prisiones francés. Era la cárcel más temida por delincuentes y criminales. La Isla del Diablo era un infierno en la tierra, un infame campo de encarcelamiento, trabajo y muerte. Más que eso, era un país prisión. Por sus celdas pasaron Alfred Dreyfus y Henry Charrier, mejor conocido como Papillon, dos nombres célebres entre los miles de prisioneros anónimos que sufrieron el castigo de cumplir sus sentencias en la Isla del Diablo. Entre 1852 y 1946, aproximadamente 80.000 prisioneros fueron trasladados a alguno de sus campos, culpables o inocentes. La Isla del Diablo es parte de un pequeño archipiélago a unos 15 kilómetros de la costa de la Guyana Francesa, en Sudamérica. Las 3 islas del grupo acogían a internos de distintas clasificaciones. Los franceses establecieron su primera colonia en Guyana a principios del siglo XVI, pero esto no duró mucho tiempo. Pasaría un siglo y medio hasta que con la construcción de Cayenne, su capital, se pueda hablar de una población europea estable. En un principio fue utilizada como fuente de esclavos, pero tras la Revolución Francesa y la abolición de la esclavitud, Guyana se convirtió en un departamento francés más. Sin embargo, pocos deseaban vivir en ella. Fue Napoleón quien primero quiso promover la emigración hacia Guyana. Se le ofreció a los voluntarios tierra y una vida en el paraíso. Unas 12.000 personas aceptaron el reto. Al llegar, se dieron cuenta que el territorio estaba muy alejado de ser un paraíso. La mayoría de los colonos, llevados por Bonaparte, murieron debido a las enfermedades tropicales y a los peligros inherentes de una jungla virgen. Los pocos sobrevivientes dejaron la colonia y se mudaron a una de las islas, la que llamaron Salvación. Al poco tiempo volvieron a Francia. El mismo emperador decidió establecer en Guyana una colonia penal. Originalmente solo transportaban a los prisioneros más peligrosos y los abandonaban a su suerte, pero no se les permitía salir. En 1832, el penal de Guyana quedó establecido oficialmente. Su única misión era alejar a los delincuentes de la sociedad. Ni recuperación ni reinserción, se trataba de que vivieran sus días en la peor de las miserias hasta que murieran. A partir de 1840 se construyeron los primeros edificios con celdas, uno en Saint-Pierre y el segundo cercano a Cayenne. Se comenzaron trabajos para limpiar la selva y así tener tierras para el cultivo. Los mismos prisioneros debían producir sus alimentos. Aparte de las enfermedades tropicales comunes como la malaria, disentería y el cólera, los prisioneros sufrían constantes malos tratos. La mayoría dormía encadenado a un tubo y muchos pasaban meses y años en confinamiento solitario. Para los convictos que no seguían las reglas de la prisión, el castigo solía ser ponerlos en confinamiento. La pena mínima de este aislamiento era de 6 meses, y durante este tiempo el prisionero solo tenía 1 hora para salir al exterior. El resto del tiempo estaba en una estrecha celda totalmente solo.
Muchos hombres acababan con problemas mentales debido a la soledad. Si el preso no había aprendido la lección con este castigo y volvía a hacer algo no autorizado, el castigo era otro. Se le enviaba a la jungla a realizar trabajos forzados donde solían morir en poco tiempo. El relato del terrible tratamiento que recibían los prisioneros fue directamente responsable del cierre del penal. La vergüenza para los políticos franceses fue mayor. En 1939 dieron los primeros pasos para clausurar la Isla del Diablo. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió el proceso. En 1947 llegó el último prisionero. 6 años después salió el último. En 1946, la Guyana francesa se convirtió nuevamente en un departamento francés, esto es, en territorio galo en toda regla. En la actualidad, sus 230.000 habitantes, algunos de ellos herederos de los prisioneros, sobreviven mayoritariamente de los subsidios que llegan desde París. Curiosamente, la Guyana francesa es también un centro espacial. Desde este territorio, la Agencia Espacial Europea lanza sus cohetes Ariane. El país que un día fue una prisión, en la actualidad parece más al paraíso tropical soñado y ofrecido por Napoleón. Eso sí, los turistas aún pueden pasearse por los edificios y celdas para recordar a lo que fue durante mucho tiempo la peor prisión del mundo. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película clásica del año 1973 titulada Papillon, protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.